Bien, seguimos aquí en Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV con Pedro Charbel, coordinador para la campaña de boicot, desinversión y sanciones para América Latina. Nos estaba contando de empresas israelíes que actúan en distintos países del mundo o bien empresas de otros países pero que colaboran con Israel. Hablamos del boicot cultural a las universidades israelíes que desarrollan tecnologías para seguir oprimiendo a los palestinos, pero no nombramos a los intelectuales israelíes anti-sionistas, por así decirlo, o que son afines a la campaña de boicot, desinversión y sanciones. ¿Quiénes son estos intelectuales israelíes? Sí. Hay algunos y el número está creciendo. Y ellos igual necesitan de nuestra... cuando nosotros planteamos el boicot académico, les da fuerza, porque hablar en contra de Israel dentro de las universidades israelíes no es fácil. Más siendo israelí. Así. Entonces, ahí está, por ejemplo, el Pape, uno de los historiadores más conocidos de Israel, que hoy está en Reino Unido. Sí, se tuvo que exiliar. Su universidad. Hay otros, por ejemplo, como Nurit Pelé, una profesora de la Universidad Hebraica. El hijo del general. Sí. Bien. Su hermano que ha escrito el libro de Hijo de General, y los dos apoyan la campaña BDS y Nuri, por ejemplo, ahora tiene su libro sobre los textos escolares israelíes, cómo ellos hablan de los palestinos, cómo se construye toda la idea del enemigo, del terrorismo y todo eso desde la escuela, incluso apagando la historia palestina. Espera, y la Nakba. Vamos a hacer un paréntesis acá. Sí. Vamos a volver sobre eso. Vale. Porque una de las propagandas israelíes es decir que los niños palestinos nacen con odio. Que los palestinos van a encontrar la paz cuando amen más a sus hijos que el odio hacia Israel. Repetime, ¿qué se hace en las escuelas israelíes? Sí, este es un estudio de Nurit Pelé sobre los libros, sobre cómo los libros de escuela no hablan, por ejemplo, de que había un pueblo antes en Palestina histórica, antes de la creación del Estado de Israel. No hay las palabras palestino muchas veces. Cuando hay son creaciones de tipos como enemigos y todo eso. Y Nurit ha hecho un estudio muy profundo con estos libros. Es un libro muy importante, no sé si todavía está traducido al castellano, creo que ahora lo está haciendo la editora Canaan. Y es un libro muy importante, está en árabe, hebraico y en inglés, y es un libro fundamental. Sobre eso, que el planteo de Israel, que el problema de no haber una solución es el odio. Bueno, el problema es la impunidad, y hay una respuesta muy linda de una poeta palestina que hace parte del secretariado general del Comité Nacional Palestino del BDS, que es Rafik Ziad, que dice que los palestinos enseñan la vida, no enseñan el odio, enseñan la vida. Entonces es un poema muy lindo. Lo mismo dijo el embajador palestino aquí, Hosni Abdul-Wahed, en una entrevista que le hicimos hace muy poco tiempo. Los palestinos luchan por la vida. Sí. Y existir en Palestina, Galeb, es importante recordar, el simple acto de existir, vivir allá, es una resistencia. Uno cuando va a la escuela, sigue yendo al trabajo, además enfrentando los puestos de control, a toda la realidad de apartheid, ocupación y colonización, y sigue viviendo. Porque lo que quiere Israel al último es que salgan los palestinos, una limpieza étnica. Que se rindan y que se vayan. Entonces, vivir allá, existir, la vida es una resistencia. Entonces, esto es lo que nos enseñan los palestinos todos los días, con su resistencia diaria, cotidiana, ir a la escuela. Con solo salir a la escuela. Imaginas un niño que va a la escuela y tiene que pasar por un puesto de control, y hay un soldado que va a revisar tu mochila con una... un niño de 5 años, todos los días, y sus padres, sus madres, apoyando al niño para seguir estudiando y seguir yendo a la escuela. Y eso es lo que hacen los palestinos. Siguen viviendo. En una entrevista, yo dije en una entrevista aquí que no alcanzan todos los psicólogos del mundo para curar los traumas
de los niños palestinos. Sí, el impacto de la ocupación, el apartheid y la colonización en la vida de los niños en especial es muy fuerte, y ahí hay muchas organizaciones internacionales incluso que hablan de eso, pero igual sigue la impunidad. Los gobiernos siguen comprando armas de Israel, siguen con los contratos con empresas internacionales que están vinculadas con las violaciones de Israel. Por eso es una herramienta de nosotros para apoyar esta resistencia diaria de los palestinos, es hacer presión a nuestro gobierno. Lo importante me parece que, claro, exactamente, es crear conciencia sobre los gobiernos de que de alguna manera con estas transacciones comerciales, porque, a ver, comprendamos la diplomacia, entre comillas, que es una gran hipocresía. La diplomacia dicen que es el arte de hacer posible lo imposible. Yo creo que la diplomacia en realidad es la hipocresía en sí misma, tratando de equilibrar intereses. Porque de otra manera no se puede entender que se siga comerciando con un Estado que ejerce el terrorismo en todas sus formas, que se le pueda comprar algún material, que con ese dinero sigue desarrollando armas y estrategias para limpiar al pueblo palestino étnicamente. Hace muy poco tiempo, ahora nomás, Argentina ha comprado algunos aviones Mirage a Israel. Sí, sí. Sin embargo, Argentina, por otro lado, impulsa el reconocimiento del Estado palestino. Es una doble vara. Es una contradicción. Es una doble vara, pero que está impuesta incluso por la política que lleva a cabo las Naciones Unidas. Entonces muchos gobiernos se amparan en la política de las Naciones Unidas. Y no hay política más hipócrita que la de las Naciones Unidas. Pero si uno va a mirar y basear sus acciones en verdad en lo que está allá en las Naciones Unidas, en sus resoluciones, en el derecho internacional, uno no iba a comprar armas de Israel. Seguro. Por ejemplo, hay la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que ha dicho que el muro que construyó Israel es ilegal. Pero además dice que los estados terceros, como Argentina, como Brasil, que son miembros que han firmado la Convención de Ginebra, tienen la obligación de no ayudar al mantener el muro y las otras violaciones de derecho internacional. Lo que pasa hoy, por ejemplo, empresas como Elbit, que han construido el muro, tienen contratos con los gobiernos aquí en Latinoamérica. Entonces los gobiernos están directamente transfiriendo su plata a la empresa que construyó y sigue construyendo el muro y hace los drones que son utilizados en la... Entonces no es solo una cuestión de política, es igual de discurso. Que no es solo una cuestión de discurso. Es una cuestión que ellos no están cumpliendo con sus obligaciones con el derecho internacional que dicen defender. Tiene que haber una cuestión de acción. Exacto. Sí. ¿Y no te llama la atención que, por ejemplo, hace muy poco Palestina ingresó como miembro a la Corte Internacional Penal de La Haya? Sí. Claro, los israelíes dijeron, sí, si nos demandan, nosotros también tenemos la posibilidad de demandarlos a ellos. Otra gran hipocresía, ¿de qué van a demandar a los palestinos? Ahora, digo, a pesar de que Palestina no hubiese ingresado, supongamos, a la Corte Internacional de La Haya, ¿por qué la Corte Internacional Penal de La Haya no actúa sobre crímenes de lesa humanidad que son evidentes y que están súper probados por innumerables testimonios contra aquellos responsables de estas masacres? Sí. Por ejemplo, aquí llegó Shimon Peres. Shimon Peres es el creador del Israel nuclear, es también quien comandó o quien ordenó la operación Viñas de la Ira en Líbano en 1996 sobre un refugio de las Naciones Unidas que dejó más de 300 muertos. Exacto. Bueno, ¿por qué no son juzgados? Exacto. Siguen impunes. Crímenes que son posibles de ser juzgados siguen impunes. Y por eso cuando uno pregunta, pero siguen impunes, entonces cuando los estados no están haciendo nada, las cortes internacionales no están haciendo nada, bueno, vamos a hacer algo nosotros. Es un poco esa la idea.
del movimiento BDS. Estamos de acuerdo, Sí, estamos porque- de acuerdo, pero yo voy a la conciencia y a la contradicción del discurso que Sí, declaman. es una contradicción completa, es una contradicción completa. Y si uno, por ejemplo, aquí en Argentina lo que han hecho ustedes sobre el proceso de justicia de transición, con los dictadores, los torturadores, Exactamente. es la misma racionalidad. Si uno está con eso, si está con los derechos humanos en Argentina, hay que estar con los derechos humanos en Palestina, en Brasil, en Centroamérica, con los migrantes en Europa. Son derechos humanos, para todos los humanos. Totalmente. Los palestinos no son menos humanos que otros humanos, a lo cual planteamos los derechos humanos. Entonces, ahí está la contradicción completa. Y yo la denuncio, a pesar de que, Sí. por ejemplo, para mí, en mi opinión personal, yo apoyo este gobierno que está en la República Argentina gobernando. ¿Por qué? Porque reconozco que ha obtenido logros importantes en cuestión de derechos humanos, Sí. para los argentinos al menos, ha conquistado derechos para los más humildes, un paquete de políticas que le han hecho muy bien al país, pero que sin embargo tiene una pata sionista que obviamente de alguna manera presiona para que también tenga su contraparte o esta contradicción de la que estamos hablando, de comerciar con Israel, de hacer tratados Pero bilaterales. no solo el esas gobierno cosas. argentino, sí, los otros gobiernos en la región y alrededor del mundo, gobiernos que hablan por los derechos humanos pero siguen cómplices o con vínculos. Por eso imagino que... Entonces no es una exclusividad, si los otros, igual, ahora yo recién vení de Uruguay igual, ha hablado a favor del pueblo palestino, reconocido el Estado palestino, pero el año que pasó empezó un contrato con Elbit, esta empresa que hablaba ahora del muro, para equipos de seguridad en el Río de la Plata, es decir... Incluso Uruguay, me han comentado, no está certificada la fuente de que recibe una ayuda israelí por año, en dinero. Sí, esto no sé. Bueno. Pero es cierto que tiene contratos con empresas israelíes que están vinculadas con las violaciones y con empresas internacionales. Entonces, allá en Uruguay igual, TG4S, otras empresas que siguen actuando libremente. Entonces, hay que poner la solidaridad retórica en práctica, siempre eso. Bien, interesantísimo lo que nos cuenta Pedro, cosas que incluso a pesar de haber tratado el tema palestino aquí, nosotros ignorábamos. Bueno, ahora estamos yendo más en profundidad todavía, para que se tome más conciencia de todo esto, para que se sepa que la cuestión palestina, la causa palestina, es una causa que dejó de ser o de pertenecer al mundo árabe en general o al mundo islámico en particular, sino que es una causa de la humanidad. Entonces, si nos horrorizamos de lo que ha pasado en otras partes del mundo, si nos hemos horrorizado con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, para los palestinos la Segunda Guerra Mundial todavía continúa, con campos de concentración al aire libre, como es la Franja de Gaza, con torturas, con envenenamiento de aguas, con robo de órganos, con un montón de atrocidades que comete Israel, pero que todavía, como dice Pedro, sigue impune. Quédese aquí en Bajo la Lupa de Gallo por ANUR TV, ya volvemos para el cuarto bloque.